Pues el levantamiento del arado consiste en una prueba de fuerza y habilidad, destreza o maña, donde el levantador intenta pues, elevar a la vertical ese arado con un tirón, con su parte sobre todo apoyado en la rodilla, bueno, entre la ingle, y de ahí elevar a la vertical. El levantamiento del arado es una modalidad que practicaban nuestros antepasados para medir su habilidad y su fuerza. Bueno, el levantamiento del arado es una tradición, el arado nos llega a través de los romanos y que popularizó un famoso luchador en Telde que le decían, conocido como el Faro de Maspaloma, un luchador muy fuerte y muy alto, después de habérselo visto levantar a un agricultor que era, creo que de nombre era Matías Hernández. Entonces lo llevó por los terreros, lo popularizó y a partir de ahí pues salieron otros nuevos levantadores, sus familiares siguen realizándolo. Y aquí en Santa Lucía tenemos a un ya jubilado, Castor Castro, que también lo hizo muy popular en su época. El levantamiento del arado es un deporte autóctono que salió allá por 1920, lo trajo a los terreros el mítico Faro de Maspaloma y pues de ahí hemos partido varios levantadores. Entre ellos uno soy yo, claro. Bueno, al comienzo del siglo XX, allá por 1920 aproximadamente, había una persona, Matías Hernández. Era una persona que le gustaba hacer contemplar cómo él levantaba el arado. En ese momento había una persona que tenía 12 años y que se dirigió a don Matías e intentó que le explicase cómo se levantaba el arado. Don Matías le dijo, mira, tú eres todavía muy pequeño, tienes 12 años, tú no tienes capacidad para hacer esto. Ese señor era José Rodríguez Franco, que desde los 12 a los 19 años, él callado la boca, practicaba con diferentes modalidades y diferentes arados, practicaba esa actividad y a los 19 años volvió a dar con don Matías y le explicó, mire, yo quiero levantar el arado, ¿es posible? Y entonces don Matías dice, y entonces ese señor, que luego sería reconocido como el Faro de Maspaloma, el gran puntal, pues levantó el arado, pero no levantó como lo hacía don Matías, sino lo complicó, y el levantamiento ya era el arado, más algunos artilugios más, el yugo, las coyundas, los frontiles, con lo cual ese arado pesaba muchísimo. Pues el arado tiene, si empezamos por la parte de la cabeza del arado, ahí encontramos la reja, las orejeras, tenemos la rabisa, tenemos el timón y la guía. El arado tiene varias partes, por ejemplo, partes principales, por ejemplo el timón, que es el palo largo este que tenemos por el que lo agarramos. Tiene la cabeza, que es la parte que entra en la tierra para arar. Tiene la masera, que es la parte por donde agarra el cañán para arar. Tiene la reja, que es de hierro, que es lo que rompe la tierra. Tiene la aguijá tiene dos funciones. Tiene como función, por ejemplo, el apoyarse el gañán y con la punta de adelante toca a los animales para que caminen y con la palita que tiene atrás le sirve para quitarle el barro a la cabeza del arado, a la reja del arado. Todo va en función del tamaño del arado. Hay arados desde 30, 40, 50, 60 kilos. Tenemos que tener en cuenta que lo levantamos en el lado contrario donde concentramos el peso. Por ejemplo, un arado, si lo levantamos, lo que es el peso muerto del arado, que puede pesar 30 o 40 kilos, como lo levantamos por el lado opuesto, se nos multiplica el peso. El arado se levanta de la siguiente manera: te colocas en el lado opuesto donde tenemos el peso. El peso máximo se concentra en lo que es la cabeza del arado, tú te pones en el lado opuesto, coges el arado por el timón, la guía, con los brazos alejados unos 50-60 centímetros, utilizamos entre el muslo y la cadera como punto de apoyo y ahí con la palanca lo llevamos a la vertical. Bueno, el levantamiento del arado se realiza con un gesto. La agarras en una distancia, se coge con la mano derecha hacia abajo y la izquierda hacia arriba, en una distancia de 60 o 70 centímetros, también dependiendo un poco del tamaño del levantador. Luego la parte que está delante la apoyas en el muslo para hacer una especie de palanca y así sacarlo de un gesto para arriba, porque si lo sacas despacio no sale, hay que sacarlo de un gesto hacia arriba.
Una vez que lo tenemos arriba podemos hacer, por el arado, cuando lo malamañado del arado es levantarlo y lo peor es bajarlo, ¿no? Pero una vez que está arriba, ten en cuenta que si el arado pesa 30 kilos, solo tienes 30 kilos en las manos, porque claro, lo que tienes que mantener es el equilibrio y ahí podemos hacer un montón de cosas con ella. Yo, por ejemplo, lo ponía sobre la mano, lo ponía sobre de la dentadura, lo ponía aquí y abría las manos, me acostaba en el suelo con él, con el palo afirmado aquí, daba una vuelta en redondo. Luego, cuando lo bajaba en el suelo, antes de llegar al suelo a unos 40 o 50 centímetros, hacía un giro completo de 360 grados y saludaba al público. Pueden haber habilidades, puede ser tanto a la hora de tenerlo vertical, te lo puedes colocar aquí en la mandíbula, te puedes poner de rodillas y echarte en el suelo y apoyarlo en el pecho. ¿Qué pasa? Que tenemos la dificultad de que si hay viento, pues no lo puedes llevar. El giro se da cuando llegas abajo, lo apoyas sobre del muslo derecho, y yo, por ejemplo, que soy diestro, pero en este caso, el que será por los lados, diestro, lo apoyas aquí y vamos girando, jalando con esta pierna y rodando esta. El profesorado ha tenido una acogida fabulosa, puesto que empezamos con unos poquitos colegios, al siguiente año se sumaron todos los colegios y al siguiente año se sumaron todos los institutos. No se ha caído ninguno, muy al contrario, colaboran y nos piden material para seguir trabajando en ello. Sí, se suelen realizar en fiestas populares, se pueden realizar en muestras de colegios, se realiza como actividad extraescolar, en esos sitios se suele realizar. Hombre, a mí el levantamiento del arado durante más de 20 años, casi 25 años, era el hobby más grande que tenía. Sí, el hobby más grande que tenía, porque yo, por ejemplo, era capaz un domingo, un sábado que habían comuniones de mis sobrinos o bautizos y esas cosas, y dejaba eso y me iba a hacer el levantamiento del arado. O sea, le quitaba también mucho tiempo a la familia, como en todos los deportes y en todas las actividades. Eso es así. Hombre, me parece que son manifestaciones que nos traen la reminiscencia de nuestros antepasados y entonces es parte de nuestra historia. Y yo creo que eso nos tiene que regocijar. El ejemplo que pongo siempre a los chiquillos, le pregunto, ¿conocen el flamenco? Evidentemente todo el mundo dice que sí. ¿Conocen un tajaraste, una folía? El silencio se hace presente. Entonces debemos conocer un poquito lo nuestro para sentirnos orgullosos, como se sienten orgullosos cada uno de su país. Los andaluces con su flamenco, pues nosotros, por ejemplo, con el arado, con la piedra, con la lucha. Para mí significa mucho a la hora de levantarlo, porque es una cosa que te sale de ti, que implicas un poco de fuerza, de habilidad, sabes las mañas que puedes tener a la hora de levantarlo y a la hora también de bajarlo. Pues orgullo, principalmente orgullo, porque es una modalidad que nosotros mantuvimos y mantenemos en auge. De alguna manera la mantenemos viva. Entonces, tanto levantarlo como verlo levantar, pues al final es un orgullo. Bueno, es importante cuando tú crías algo, cuando tú ese crío que tú has hecho, pues te sientes orgulloso, ese orgullo. Y cuando lo veo, digo, bueno, hay gente que ha estado y que sigue estando y que siguen fomentando esto.